Buenos días a toda Latinoamérica, desde México a Chile y Argentina. Mi nombre es Ariel Barlaro, yo soy vicepresidente de Dataxis para las Américas. Bienvenidos a la serie de eventos digitales de Dataxis. Estamos acostumbrados a encontrarnos al menos una vez al año en los principales países, a estrecharnos la mano y a participar en los debates, en las conferencias, en los hoteles, pero este año nos vamos a cuidar del coronavirus y vamos a desarrollar nuestros eventos en forma virtual, panel por panel, en este caso para toda América Latina a la vez, lo cual es excitante, nuevo para nosotros. Vamos a tener la oportunidad de tener participantes de países que nunca han podido viajar, que se han registrado de alguna manera, así que bienvenidos a todos. Vi algunos amigos entre los registrados, veo gente nueva también. Hay como unos alrededor de 300 registrados a esta conferencia, así que ha sido un comienzo muy, muy bueno. Vamos a comenzar esta serie en Next TV con el nuevo negocio de conciertos musicales y el streaming en vivo, cómo crear una nueva experiencia, una oportunidad para las plataformas y los proveedores de tecnología y servicios. Quiero agradecer a nuestro partner, Prensario Música, el medio líder de la industria profesional de la música. Y bueno, los dejo entonces con Alejo Smirnov. Él es director de Prensario Música, socio gerente de Prensario, que les va a presentar a los panelistas y va a moderar el panel. Nos vemos en el cierre. Entonces, Alejo, te paso la posta. Muchas gracias, Ariel. Es un placer. Buenas tardes a todos. Buenos días para México y los países que tienen horas más tempranas. Entonces, justamente, como anticipó Ariel, el foco del panel es uno de los temas de moda de la industria del momento, súper importante, que es justamente esto del streaming para el show business, para los shows en vivo. Y justamente el disparador del panel, lo que nos motiva, es decir, que el streaming vino para quedarse, pero no por tantas cosas que se dicen en la pandemia, sino porque tiene ventajas superadoras que la industria no tenía, la industria de los shows no tenía, y que van a permanecer y van a poder convivir el año que viene, cuando vuelvan con todos los shows en vivo, para tener una industria más rica y más grande. Y bueno, y para eso tenemos un panel de lujo que estoy muy contento de tener, con Sebastián Carlomagno, que es CEO de Move Concerts, que es la compañía americana independiente más grande que opera en la región, y que hizo grandes shows como Iron Maiden, Ed Sheeran, que siempre me acuerdo, y justamente tienen su tiquetera Livepass, que acaba de lanzar Livepass Play, para estos eventos por streaming. También tenemos, que es fundamental, a Diego Balan, que es CEO y co-founder de Access Hoy y Ticket Hoy, que ellos, más allá de operar en España, en Latinoamérica y por supuesto en el Cono Sur, son los que primero se distinguieron en esta pandemia por trabajar codo a codo con los artistas y los managers para generar los shows por streaming, así que es valiosísimo tenerlo a Diego. Por el lado de Chile tenemos a Cristian Lucero, que es también socio y cofundador de Mustache, que relaciona empresas vinculadas con la tecnología, que es algo clave también en lo que va a ser la experiencia para el streaming, pero además generó el Twitter Sessions, que justamente inició los primeros shows por streaming con los artistas chilenos. Y finalmente, que lo dejé a propósito al último lugar, a Hernán Portugal de Go Music, porque él es el que más experiencia tiene con esto del streaming y la música, tiene un servicio de suscripción, una especie de Netflix musical, si me permite, Hernán, que permite con alta definición, más de 2.000 conciertos, o sea que tiene mucha experiencia en esto de streaming y la música, y justamente paso con Hernán para la primera pregunta, porque daba la impresión de que hasta marzo nadie pagaba un ticket por un show por streaming. ¿Es así? Hernán, ¿qué me tenés para contar? Hola, bueno, buen día a todos, un placer estar acá, tanto con los panelistas como con el resto de la gente, y gracias como siempre por la invitación. En realidad nosotros venimos con ese modelo de negocio vía streaming, pero bajo demanda, que es nuestra principal herramienta ya hace 2 años, y nos encontramos con un mercado no negativo a la adquisición de estos conciertos, pero sí el modelo, sobre todo en Latinoamérica, el modelo pay-per-view para ver conciertos no funcionaba hasta marzo. No era un
gran modelo. Se sabía que, o se proyecta que iba a dar resultados en algunos años, pero en la realidad que la suscripción a nosotros, a GoMusic, le dio resultado por el hecho de que la oferta de catálogo es grande, entonces el usuario se podía encontrar con un modelo bajo demanda, streaming, pero bajo demanda, de un montón de artistas de un montón de ciudades. Entonces eso hace que la oferta sea importante. Pero las veces que habíamos intentado hacer live streaming o con un modelo pay-per-view, no nos había dado resultados, al menos a nosotros. Cambió drásticamente a partir de marzo, no solamente porque el usuario es una herramienta que sí ahora empieza a utilizar, sino porque hay un montón de compañías, intermediarios, carrier billing, un montón de compañías que no desarrollan, pero que sí tienen acceso a esos usuarios, o sí que tienen la tecnología, que están interesados en este modelo. Así que lo que antes iba a ser muy, muy lento, desde nuestra óptica, hoy se potenció y hay toda una oportunidad que en un mes se terminó transformando. Excelente. Y Diego, justamente comentaba que ustedes empezaron muy temprano, apenas cuando empezó la pandemia, a trabajar con los artistas que se fueron generando estas oportunidades. Primero un artista con un celular, tratando de no perder el nexo con sus fans. Pero bueno, ¿cómo fueron generándose estas experiencias y empezar a generar dinero para los artistas? Por supuesto empezaron con fines benéficos, pero luego llegamos a tener pronto shows marcarios grandes como el Movistar Free Music en casa, o el Quilmes Rock, que volvió después de tantos años generando millones de audiencias. Pero contame vos cómo fue ese trabajo con los artistas para empezar a generar estas opciones. Buenísimo, muchas gracias, Alejo. Hola a todos. Lo que nos pasó a nosotros como Access Hoy y con la marca Ticketoy también es que nosotros tenemos el equipo de tecnología interno y estamos en permanente evolución. Y como tenemos operación también en España, estábamos invitados al Mobile World Congress y se suspendió el evento por febrero. Entonces ya con esa impronta, desde febrero empezamos a desarrollar rápidamente toda la tecnología. Y a principios de marzo, cuando todavía ni estaba declarada la pandemia, le fuimos ofreciendo a los artistas la posibilidad de que continúen haciendo sus shows en streaming, en live streaming o bajo demanda. Y al principio, como vos decías, los artistas todavía no se animaban, decían, esto va a pasar, vamos a hacer un vivo por redes sociales, y en 1 o 2 semanas ya vamos a volver a los escenarios. Lamentablemente no fue así, y eso fue, pero por estar tan rápidamente adaptados, fue que los fuimos acompañando en todo el proceso, escuchándolos y guiándolos, y llevándolos a darles esta oportunidad de que puedan hacer sus conciertos, que al principio eran desde casas, con una conectividad muy baja, porque ni siquiera podíamos nosotros llevar un pack de conectividad y cámaras, cosa que hacemos ahora, y con el tiempo se fueron profesionalizando, y ahora, según el protocolo de cada región, se pueden hacer shows, por lo menos hablando de Argentina, en distintas provincias con toda la banda junta, desde el Salta, desde el Quito, y ahora con el nuevo protocolo en Buenos Aires también. Excelente. Y Cristian, ¿qué pasó en Chile? ¿Cómo fue ese mismo proceso en Chile? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos en general buena conexión con Internet. Aquí las telecomunicaciones funcionan muy bien y las bandas en general siempre han tenido buena aceptación con el streaming. Ahora, claramente hay un antes y un después dentro de todo esto que ha sucedido. Pero en Chile se reaccionó rápidamente, y lo que quizás coartó en nuestro caso la realización de los streaming con bandas fue el tema de la cuarentena y toda la emergencia sanitaria propia del que necesita ciertos resguardos, distancia social, etc. Entonces, de hecho, el mismo marzo, cuando a nosotros nos empezaron a decretar la cuarentena, o ya se vislumbraba más o menos este escenario, empezaron a anunciarse muchos shows tipo festivales, colaborativos, etc., pero de manera más presencial para la semana siguiente, los cuales se tuvieron que suspender, y bueno, ha sido también todo un tema por el distanciamiento social y ese tipo de cosas. Entonces, si bien, claro, los chilenos de alguna manera estábamos cercanos a esa realidad del consumo del streaming, obviamente no era tan popular, y ahora estamos todos básicamente buscando nuevas soluciones. Claro, excelente. Pero bueno, la respuesta fue buena. Al principio creíamos que nadie iba a pagar un ticket para ver un show por la computadora o el teléfono, y fue buena. Y entonces pasó a vos. El modelo cambió, sí, claro, el modelo cambió y se agregó un adicional más, y ahora vemos que hay una oportunidad, tanto para nosotros, que estamos produciendo, como para los artistas. Los artistas se encuentran con esto en una solución provisoria, pero que después, cuando en algún momento volvamos a la normalidad, va a ser una adicional.
Excelente. Sebastián, ¿por qué está dispuesto a pagar el público por los shows por streaming? Ustedes que desarrollaron el concepto de experiencia en los venues desde que entraba el público hasta que se iba, ¿cómo se puede trasladar este concepto también de un evento grupal? Porque el público quería compartir con otros fans a los artistas. ¿Cómo se puede reproducir el concepto de experiencia que ustedes también desarrollaron en los venues en el streaming? Bueno, gracias Alejo, buenos días a todos. A ver, yo creo que esto es un camino que recién empieza. Por supuesto que la situación de la pandemia ha acelerado situaciones que en algún momento iban a ocurrir, pero bueno, también tenemos que ir paso a paso, porque a veces el acelerarse los procesos tenemos que estar preparados para dar buena respuesta, porque el éxito de esto va a concluir si el usuario vive una buena experiencia y si el artista siente que el usuario vive una buena experiencia. Ese es el camino que se empezó a transcurrir ahora. Si ese camino se va fortaleciendo y esas cuestiones se van afianzando, yo pienso que es algo que vino para quedarse. Después hay, por supuesto que en este primer recorrido vimos una buena aceptación por parte del público. Siento, bueno, al ser una empresa de management, tenemos muy cerca a los artistas y sentimos que se están animando. Por supuesto que hay un montón de cosas que hay que terminar todavía estamos en una situación donde vamos fase 1, fase 2, fase 3, en Brasil está en una situación, en Puerto Rico está en otra, es decir, todo esto, por supuesto que en este camino inicial hay que ir viendo cómo se va profundizando cada una de esas cuestiones, y bueno, la primera señal es buena. Creo que ahora el gran desafío de los que estamos acá y todo lo que vamos a ofrecer plataformas de streaming es tratar de asegurarnos que la experiencia del usuario sea completa para dejar algo que se quede, ¿no? Post pandemia. Vos lo mencionaste, que es muy importante, que no es solo la experiencia del usuario, sino del artista también, ¿no? Sin duda, sin duda. También hoy el Internet lamentablemente no llega de la misma forma a todos los lugares. Y no solamente pasa para lo que es la necesidad del streaming, sino en otros aspectos también. Insisto, esto aceleró un proceso que iba a ocurrir en algún momento, pero en ese acelere tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos, en la forma en que lo que hacemos, en lo que nos comprometemos, porque lo que tenemos que lograr es que el usuario esté viviendo una buena experiencia para que el artista quiera seguir haciéndolo. Excelente. Esto para Hernán y para Cristian con el bagaje tecnológico. Hablando de experiencia, queremos una experiencia inmersiva, se está sumando, de hecho hay ya un primer show anunciado en el Luna Park con realidad aumentada, virtual reality, y Cristian me había mencionado en su momento lo de la experiencia que viene de los videojuegos. Es decir, ¿hasta qué punto se puede hacer jugar la tecnología, las nuevas tecnologías para estas nuevas experiencias? Nosotros estamos en pleno lanzamiento de nuestra aplicación de realidad virtual y estamos produciendo contenido en 360 ya hace 2 años. Armamos nuestra CDN capacitada pensando en 5G y nuestra CDN hoy tiene capacidad para distribuir hasta en 8K. O sea, ¿qué quiero decir? Que ya venimos trabajando en el proyecto de realidad virtual ya hace 3 años. Pero la verdad es que va a costar porque tenemos un montón de limitaciones tecnológicas para realidad virtual. ¿Qué quiero decir? Que no solo necesitamos poder tener cámaras que filmen en alta definición en 360, sino necesitamos en el lugar capacidad tecnológica de internet y de ancho de banda para poder ingestar todo ese 4K o 8K, ¿ok? Y después necesitas infraestructura desde el lado del usuario, más dispositivos del lado del usuario, o sea que son muchos pasos tecnológicos. Nosotros hicimos pruebas en Argentina, y en Chile nos dieron, por ejemplo, que sabemos que tiene una mucho mejor infraestructura que nosotros en redes, dieron mejores resultados. Hicimos pruebas en España con 5G y el resultado es increíble, pero hoy el 5G aún está muy en pañales y está limitado.
todavía me parece que se puede lograr, tecnológicamente se pueden lograr desde el lado nuestro, desde una CDN, desde un multicam, desde aplicaciones que hay para generar interactividad, y la realidad que nosotros estamos, por ejemplo, haciendo audio holofónico o audio en 360, que cada vez acompañamos más esa sensación. Claro. Pero un poco coincido con lo que dijo Sebastián recién. Son un montón de cosas que hay que cuidar para que la experiencia desde el usuario, y arranca en el artista y termine el usuario. Todavía, al menos desde nuestra experiencia hablo, ¿no? Porque obviamente hay empresas que quizás estén más avanzados que nosotros y que tengan, pero desde nuestra experiencia todavía estamos empujando, pero todavía nos falta que, sobre todo en Latinoamérica, que crezca mucho la infraestructura como para poder aportar un montón de features tecnológicos que el usuario los disfrute. Nosotros estuvimos haciendo unas pruebas la semana pasada con realidad aumentada y con holografía, con una compañía europea, y solamente se pudo implementar en una ciudad que tiene 5G y que no pasaban más de 5.000 habitantes que se podían llegar a conectar. O sea que digo que en la prueba es excelente, pero cuando uno después quiere hacer un negocio de eso o masificarlo, todavía estamos lejos nosotros, digo desde la experiencia de mi compañía. Perdón Alejo, Sí. creo que otro gran desafío que tenemos que lograr en este camino que estamos transcurriendo es que desde ya que el streaming existe con plataformas muy importantes donde los artistas han descargado sus contenidos durante mucho tiempo, como Instagram, como YouTube, digamos, todas las plataformas que ya conocemos, son plataformas gratuitas. El gran desafío acá es, digamos, cuando vos pasás de una cuestión gratis a una cuestión paga, indiscutiblemente hay que ver el efecto que genera eso en el negocio, digamos. Entonces, por eso, digamos, es mucho el camino que tenemos que recorrer todavía para lograr ocupar un lugar de protagonismo y que de alguna manera ese contenido que el artista ha dado a las redes permanentemente sea un contenido que, digamos, de mayor calidad, mucho más valorado, donde el usuario esté dispuesto a pagarlo. Bueno, esa unión, esa comparación, es una cosa que todavía hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuál es el resultado final. Es decir, no es lo mismo tener 1 millón de vistas de un video gratuito que tener 500 vistas, digamos, ¿no? Independientemente del negocio, hay un efecto en la exposición del artista, en el marketing, que hay que ver qué ocurre, qué es lo que pasa, digamos. Excelente. Cristian, que sobre todo con el tema de los videojuegos me interesa que nos aportes. Y yo concuerdo mucho con mis colegas de que finalmente la tecnología ya existe desde el punto de vista técnico y quizás tiene que ver el tema un poco más de la línea de transmisión en cuanto a la conectividad, quizás es una limitante por el nivel de información. Le quisiera contar que nosotros desde Mustache, que es este gremio de emprendedores tecnológicos aplicados a la industria musical, nosotros venimos hace ya 2 años trabajando un observatorio de la música, en el cual va a ser una plataforma de aquí a 1 año más o menos, esto es desarrollado con bienes públicos. La idea es que de aquí a 1 año exista una plataforma conectada a diferentes API, a diferentes fuentes de información, en la cual los músicos, primero a nivel de nuestro país, Chile, y ojalá después a nivel latinoamericano, se puedan enterar sobre todo lo que está sucediendo en cuanto a cifras, cuánta reproducción en Spotify, ojalá cuántos tickets a nivel físico. Nosotros queremos tratar de entrelazar eso, y a partir de eso, bueno, y toda la contingencia que hoy día está sucediendo, también queremos integrar una plataforma de streaming, y algo que también estamos empezando a desarrollar, integre también este tipo de APIs que muchos software hoy en día los hacen, que tienen que ver con la interacción, con esta etapa más gamificadora, que es una tendencia que, claro, lo hablábamos por ahí, Twitch existe ya hace varios años y es muy popular, y yo creo que hay muy pocos músicos que hayan indagado por ahí. Hay varios casos, obviamente, y la mayoría de éxito, y creo que ahí, claro, hay una beta un poquitito más creativa quizá en cuanto al artista y en cuanto quizá a nosotros como organizadores, productores de streaming, en el cual todavía creo que todavía no le hemos sacado provecho. Ese tema de que en pantalla salgan distintas interacciones, si alguien, por ejemplo, se suscribe, que salga, si alguien quiere hacer un comentario o alguien hace una donación, es algo que los gamers, los influencers ya están haciendo mucho. Aquí en Chile ya se ve mucho, pero particularmente no he visto tantos casos de músicos. Entonces creo que en ese sentido
claro, si nos vamos por el tema de realidad aumentada, realidad virtual, hay ciertos temas técnicos que solucionar, pero también hay otras fuentes de creatividad, digo, en el fondo, para enfrentar el contenido de mejor manera y que haya, vuelta a lo que se conversaba anteriormente, una buena experiencia tanto para el usuario como para el mismo artista. Perfecto, coincidimos todos en que el camino está comenzando, ¿no? Voy a ir a un tema bien terrenal como es el precio, y ahí vuelvo con Diego, es decir, era difícil determinar cuánto cobrar por estos shows por streaming, más cuando empezaron con fines benéficos, y bueno, entonces, ¿cómo es tu experiencia? Es más bajo que lo que se cobra, obviamente, en un venue, al mismo tiempo puede entrar mucha más gente que la que entra en un venue, y además muchas veces estas ventas de tickets están libres de los descuentos que solíamos hacer con las tarjetas de crédito, con los sponsors. ¿Cómo fue tu aprendizaje con el tema del precio? Muy bueno, porque hasta el artista tenía dudas en el momento de poner un precio, realmente nos pedía asesoramiento y también estaba viendo a cuánto se vendían otras entradas. Entonces, es un punto comparativo con otros. Algo que tiene el precio en el streaming, a diferencia de lo que sucede en los eventos presenciales, es que la multiplicidad de precios que podía pagar las personas en base a experiencias que le damos, sentarse más adelante, en el medio o atrás, o meet and greet u otras, en el streaming está un poco más limitada y hemos intentado llevarla también a que exista. Hubo muchos casos de eventos que hicimos, chicos, medianos o grandes, que trabajaron con múltiples precios, a veces ofreciendo la misma experiencia, pero diciéndole cuánto querés aportar, tanto o tanto, o dándoles 3 o 4 opciones, y hemos estado sorprendidos de la cantidad de porcentaje de gente que ha decidido pagar más para una experiencia exacta. Eso fue uno de los casos, ¿sí? Dando 3 precios, porque muchas veces, como contabas al principio, parte de los fondos iban para alguna acción benéfica, social, entonces de alguna forma la gente también estaba sintiendo que colaboraba con el artista, con algún lugar y con la organización. Y algo interesante que también hicimos, te digo porque hubo varios casos de trabajar con precios dinámicos, entre comillas, diciendo, si compras en los primeros 15 días es tanto, los segundos 15 días tanto, y los últimos 5 días sube el precio. Entonces se están evaluando esas cosas, como también accesos a meet and greet, donde después del show acceden a estar con el artista en un Zoom para 50 o 60 personas, privado, y tratando de recrear y jugar un poco con una gama de precios que no sea única, porque como bien decías, el precio termina siendo más bajo y también lo ven más personas por entrada. Hoy en día en una pantalla tal vez lo están viendo 3 personas y pagaron una entrada. Entonces hay varios temas que se ponen en juego con el precio y vamos acompañándolos con experiencias para que sean afines a lo que la gente va pagando. Excelente, excelente. Y Sebas, pasamos al otro tema clave, que es también el de las marcas. ¿Qué buscan los sponsors en este tipo de eventos? Con la experiencia de ustedes que ya venían trabajando también con las tiqueteras, las bases de datos también, ahora el streaming le permite dar métricas a los sponsors. ¿Qué es todo lo que se puede desarrollar con ellos en esta etapa? Primero quiero hacer un comentario respecto a lo que es el precio. Hay muchas cuestiones impositivas también y de derechos autorales que todavía no están definidas. Entonces, insisto, es un camino que comienza y que con el tiempo se va a poder reacomodar. El precio hoy es subjetivo, digamos. El precio es un precio que digamos, que se lanzó, que hubo buena percepción, pero la realidad es que lo vamos a tener bien identificado cuando veamos un gran volumen, digamos, ¿no? Es decir, cuando veamos un gran volumen de gente consumiendo el producto. Ahí es donde hay que empezar a caminar y ver hasta dónde llega. Respecto a la pregunta de los sponsors, sí, sin duda, también la pandemia ha resurgido o ha acelerado situaciones de industria, digamos, fundamentalmente en relación a e-commerce, y ha abierto un rubro, digamos, que antes quizás no era muy activo en lo que es el sponsoreo para los shows en vivo, digamos. También, como vos bien decís, es decir, tenés el dato, tenés la métrica, es decir, tenés los resultados concretos, y eso para las marcas hoy es fundamental, son herramientas que sirven muchísimo.
De todas maneras, estamos viviendo una situación de pandemia, una situación de crisis. Si bien hubieron algunas acciones, algunas actividades de marca, fueron gratuitas, es decir, no fueron actividades pagas, como lo que fue lo del Quilmes Rock o lo del Movistar Free Music. Tenemos que ver cómo quedan post pandemia las marcas desde el punto de vista de presupuestos marketineros. Como que hay que entender un poquito esa posición y bueno, y estar atrás de las marcas que hoy en la pandemia han crecido un montón, ¿no? Claro, pero hay más elementos que antes no teníamos para ofrecerles, y además como dijo el propio Diego, esto, por ejemplo, los meet and greets puede reproducirse vía Zoom, pero son elementos que no se han perdido, ¿no? Totalmente, sí. Son elementos que al ser limitados son buenos para ofrecérselos a las marcas, porque en términos de compra no genera un gran volumen, y la gente lo valora muchísimo. Excelente. Hernán, vos mencionaste el CDN y que se relaciona un poco con la próxima pregunta, volviendo a la parte más tecnológica. ¿Hasta qué punto se pueden aprovechar las herramientas de las redes sociales? ¿Hasta qué punto conviene invertir en una infraestructura propia para estar seguro de que todo va a funcionar? Depende del modelo de negocio que tengas. Nosotros en el caso de GoMusic, las redes sociales solo aportan audiencia. No las utilizamos mucho para transmitir nuestros contenidos, no las usamos. Las estamos utilizando algunas para contar otra historia de otra parte de las historias de los artistas, promocionar lanzamientos y promocionar algún estreno que vayamos a tener, pero no, como nosotros apuntamos solamente a contenido premium, la calidad de las redes sociales para el contenido premium no me ayuda, ni tampoco los features que tienen. Nosotros estamos en otro modelo. Entonces tuvimos que invertir en nuestra propia infraestructura. Los primeros 2 años fueron muy difíciles del lado financiero porque, sin exagerar, el 70% de lo que habíamos recaudado con nuestros inversores lo invertimos en tecnología. Entonces, pero bueno, teníamos una visión que era llegar, no nos imaginamos la pandemia, pero teníamos una visión que era llegar a la alternativa donde llegamos ahora, y en distintas ciudades donde funcionaba la red 5G, realidad virtual, 8K, eso era lo que veníamos trabajando desde hace 6 años. Entonces, sabíamos que era un gran esfuerzo, pero en nuestro modelo de negocio no teníamos otra opción, era invertir en tu propia solución, en tu propia CDN, para crearla y amoldarla a tu modelo de negocio, porque es un modelo de negocio muy particular. Pero no creo que sea una alternativa para todos, porque hoy las redes sociales a nosotros no nos suma, pero sí en realidad tienen un montón de cosas que te permite acelerar el proceso de crecimiento de otros proyectos. Calculo que quizás a Diego le resulte de otra manera. La verdad que a nosotros sí, y necesitamos, y continuamente necesitamos ir incrementándole valor agregado a esa CDN. Vos, Diego, entonces, ¿cómo es tu experiencia con las herramientas de las redes y hasta qué punto decís, bueno, voy a tener que invertir en temas de como una CDN para el tráfico y ese tipo de cosas? Muy, muy bueno. Quiero contar unos casos que se dieron interesantes, y es artistas que durante el principio de la pandemia empezaron a hacer lives en redes sociales, fueron los que mayor público tuvieron cuando realmente pasaron por Ticketoy para monetizar sus contenidos, sus shows formales, pagos e interactivos también. Entonces, no es que no está fagocitando a priori la venta una red social, sino que de alguna forma educó a su público a consumir el contenido o las experiencias del artista. Entonces, eso es contraintuitivo. Pareciera que le tenemos que decir a los artistas, paren de hacer lives, pero en realidad que sigan haciendo lives de otro estilo, más cortos, chiquititos, con otro contenido, y dejen el show para cuando sea una experiencia. Tomando la pregunta que decías, para nosotros es fundamental que la plataforma desde la que se hace el live streaming no sea una red social, porque se necesita primero la monetización, el paywall, y segundo, la seguridad y el control de IP, control de sesión, que una red social nunca te lo va a dar porque es gratuita. Entonces pasa por nosotros toda esa tecnología. Y en ese sentido, es fundamental que estemos trabajando sobre otras plataformas que no sean las gratuitas.
Excelente. Cristian, ¿cómo es tu experiencia y además con el conocimiento del gremio en tecnología? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Usar herramientas junto con las redes o una estructura propia? Sí, la verdad es que hemos pasado por todos los escenarios, pero sin duda el tener la técnica propia también incluye, como decían por ahí, una inversión súper alta. Entonces, nosotros que de alguna manera somos un gremio en beneficio de todas las bandas, en teoría, en el fondo de la escena, en este caso, por ahora estamos prefiriendo realizar las transmisiones a través de redes sociales, plataformas como YouTube, que en cierto grado nos garantizan cierta fidelidad y cierta estabilidad. Claro, no hay como tener servidores propios y eso también lo hemos realizado. Y como les decía, parte del observatorio que queremos hacer mira a futuro en esa dirección. Pero por ahora, y también la realidad en general que hemos visto de todos los chilenos, se vincula a las transmisiones con redes sociales, porque finalmente es ahí donde tienen su comunidad. Y para los artistas también es mucho más fácil acceder en cuanto a la conexión desde su casa, estar explicándoles qué pasos a seguir y ese tipo de cosas. Por ahora es a través de redes sociales mayormente. Perfecto. Y Sebastián, ustedes que con el iPad están acostumbrados a manejar grandes volúmenes, ¿qué inversiones en tecnología vislumbrás con esto del streaming? Claro, como hablamos al principio, es importantísimo garantizar la experiencia, es decir, el usuario único o el no hackeo del link. Si vas a cobrar una entrada, es algo que tenés que asegurar. Las redes sociales, como comentabas, Diego, es muy frágil en ese aspecto. Nosotros fuimos a buscar nuestro desarrollo propio, digamos. Porque es fundamental que garanticemos todo lo que estamos acá y lo que ofrezcamos streaming, ese valor agregado, si vamos a cobrar un ticket. Claro. Importantísimo. Y si hay que invertir en eso, si una empresa está dispuesta a brindar un servicio, tiene que tener, para que esto funcione y para que esto se fortalezca, tiene que garantizar una buena calidad en cuanto a ese servicio y la seguridad, fundamentalmente. Entonces hay que invertir en tratar, si la inversión pasa por una red propia o garantizar eso a través de una red de tercero, lo importante es garantizarlo. Y si hay que invertir, hay que invertir. Acá lo más importante de todo es que los artistas y el público sientan que esto tiene valor, digamos, ¿no? Desde el momento que se pierde, vamos a perder mucha fuerza, digamos. Puedo contar una experiencia más de red social. Algo que hicimos, y es interesante como juego, es el streaming en realidad está saliendo por una plataforma con control. Pero nosotros tenemos la posibilidad, creo que cualquiera podría hacerlo, de por momentos la previa, retransmitirla por redes sociales y el posterior. Y eso ha funcionado muy bien porque eventos que por ahí eran a las 9 de la noche con entrada paga, comenzaron transmisiones previas a las 8 de la noche por redes sociales. Eso llegó logró notificaciones en su público orgánico y llevó a ventas de último minuto entre las 8 y las 9 de la noche, gente que estaba viendo el vivo y que se enteraba que el show comenzaba en 1 hora y la gente está en su casa y no tiene planes de salir por motivos de este momento. Entonces, de alguna forma, hasta puede convivir la retransmisión de un momento de un show o de la previa con un método promocional a través de una red social gratuita. Eso fue muy interesante cómo sucedió. A nosotros en particular, los que nos dio hasta el momento mejores resultados es incluso el mismo concierto, tenerlo disponible bajo demanda posterior al momento del vivo. Está bien, nosotros ya estamos apostados más, como dije antes, estamos más apostados en el catálogo, en el bajo demanda que en live. Pero aún así, teniendo en cuenta esta primera premisa, generalmente cuando hicimos live, incluso hicimos un festival que lo llamamos Cuarentemas, hace un festival online con artistas grandes, pero con todos contenidos bajo demanda y con entrevistas, como dijo Diego, con otro tipo de contenidos en vivo, y después con conciertos bajo demanda. Y la verdad que cuando estrenábamos teníamos una cantidad de contenidos y a la semana teníamos, de reproducciones, y a la semana teníamos 3 o 4 veces más. O sea que incluso hasta para monetizar ese contenido nos era más rentable los días posteriores que en el mismo vivo. Y un poco tiene que ver también en las distintas zonas donde nosotros distribuimos y por la diferencia horaria. Tenemos 3 horas con México, 2 horas con Miami, 5 horas con España. Entonces el prime time en Argentina no es el mismo que en España. Entonces en España tenía mejores resultados posterior a eso. Entonces el vivo es una herramienta, pero ese mismo concierto se puede monetizar
en días posteriores también. Perfecto. Ya vamos a volver igual a ese tema del VOD y el catálogo, pero antes quiero ir, ya que hablábamos el tema de los problemas de conectividad, que son bien característicos de esta etapa y muchas veces no son culpa ni de la estructura de la etiquetera, sino de simplemente la conectividad que tiene el usuario en su casa. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de problemas? Cuando simplemente el usuario no tiene muchos megas, y la pregunta que yo sé que va a generar polémica, porque ya lo hablamos antes con ustedes, es hasta qué punto no conviene recurrir en un falso vivo, como se usa mucho en teatro, como están usando ahora en shows que están vendiendo, bueno, el falso vivo, que es justamente generar una actuación que ya quede grabada, y con eso uno se asegura que la performance sea mejor, ¿no? Yo sé que Diego estás en contra, Hernán estás un poco a favor, pero bueno, comentamos vos primero, Diego, qué es lo que opinas del tema. Bueno, primero no es que estoy en contra totalmente, quiero hacer hincapié de que los eventos en vivo tienen una potencia y una llegada mucho más fuerte en lo que es el engagement con el que lo está viendo. También porque al lado del reproductor, por lo menos nosotros y varios también, ponemos una interacción con un chat, con los emoticones, con mensajes, o a veces el propio artista tiene un equipo de producción reproduciendo y trayendo lo que dice la gente o lo que dicen redes sociales y lo lleva al show. Y esa conexión, por lo menos, permite recrear un poco más de forma cercana lo que sucedía y lo que sucederá en los eventos presenciales. Es la potencia del vivo. Entonces, ya que no les estamos dando la posibilidad de acercarse a un teatro, por lo menos mi planteo, el que tenemos en el equipo, es intentemos generarle la experiencia más cercana a la cercanía con el artista, a la cercanía con lo que ve, con lo que escucha, con la música o con la experiencia. Y eso, según nuestra opinión, tiene mucha más fuerza cuando es en vivo que cuando es VOD, que también solemos dejar, pero a nivel experiencia me refiero. Perfecto. Acá, en esta polémica quiero aclarar que yo tengo razón y que Diego no. En realidad son distintos modelos. Diego tiene 100% razón con el poder del vivo y de la interacción, tanto de los usuarios como con el equipo con el equipo de producción detrás del artista. Eso es impagable. Eso es el poder del vivo, justamente, en streaming. Nosotros, como estamos muy apuntados a una distribución muy similar a Netflix con el usuario, que lo pueden ver en ese horario, lo puede ver a las 12 de la noche, lo puede ver al otro día, como que ya tenemos un modelo, nuestro modelo de negocio y nuestra audiencia es así. Es muy similar, cuando lo analizamos en analítica, es muy similar al usuario de Go Music como al usuario de Netflix. Bueno, me senté en el sillón y voy a ver una película, o no, mejor voy a ver un concierto. Y pierde, no le da tanto valor al vivo esa interactividad. Pero eso tiene que ver de nuevo con el modelo de negocio, porque sí, es verdad, el vivo te permite un montón de herramientas que hacen que le den un valor agregado, y vamos a lo que decía Sebastián, que es donde el usuario lo termina de ver a ese valor agregado. Claro, ese es muy, muy buen punto. Sebas, vos, con ustedes que tienen tanta diversidad de eventos, ¿cómo es tu opinión respecto en función del tipo de show que estés comercializando, podés recurrir al falso vivo o no? ¿Cómo es tu opinión? Si es teatro, es más, no sé. Yo siguiendo un poco con lo que dice Diego y lo que dice Hernán, yo creo que son diferentes experiencias. Es decir, igual creo que la palabra falso vivo no es una palabra correcta. Ya utilizar la palabra falso creo que es inadecuado, pero existe el vivo y es muy valorado por las personas en saber que el artista está en ese momento, en ese lugar y bueno, y con todas esas herramientas de interacción. También para el artista es una experiencia. Pero también hay artistas que presentan material inédito en forma on demand, digamos, es decir, permanente, o material inédito en un momento o en una determinada hora, para no llamarlo falso vivo, digamos, ¿no? Entonces, y eso también tiene valor para el público. Nosotros estamos sacando una serie de contenidos en vivo, artistas que han armado grandes producciones, que el público lo va a poder ver en algún momento, digamos, en una hora precisa, digamos, habría que buscarle el nombre adecuado a esa, pero es un valor, pero es algo que se valora y que el público lo va a valorar. Y después está el on demand, el que se queda el contenido ahí para que el público lo vea. Son diferentes formatos, diferentes experiencias, cada una tiene su valor.
Hay artistas que se animan mucho más al vivo, hay artistas que se animan mucho más a hacer grandes producciones inéditas y que el público tenga la posibilidad de verlas. Y bueno, y existe el material que queda para que el público, con algún diferencial más, porque también vos podés hacer un show en vivo y en 3 días dejar en on demand el mismo material con algún valor agregado, un backstage o cosas que sucedieron mientras hizo la grabación. Y eso tiene un valor también. Y creo que todas son válidas, ¿no? Excelente, y justamente voy a la siguiente pregunta, que es esto de las estrategias de hasta qué punto dejar subido a la web un show el día siguiente al que se hizo, cuántos días más, hasta qué punto hay que pagar más derechos de autor, cuándo hay que empezar a hacer jugar a las discográficas, más si se hace una estrategia de video on demand como la que está desarrollando Hernán. Y bueno, y también una cosa que me dijo importante Diego, hasta qué punto podemos empezar a trabajar con la recurrencia de los shows, si esta pandemia se extiende, un show es algo muy valioso como para perderlo, decir, bueno, se hizo y se acabó, y no digo entrar en una gira virtual como las que veíamos en Black Mirror, ¿no? De un solo artista en muchos lados, pero bueno, justamente, ¿cuál es hoy la estrategia? ¿Hasta qué punto hay que hacer jugar a los más derechos de autor, a las discográficas? ¿Cómo es un poco la estrategia de cuánto queda colgado ese material? Nosotros, por nuestro modelo de negocio, tenemos DRM, nosotros necesitamos siempre los derechos de las discográficas, así que es lo primero donde vamos a negociar. Todos sabemos que no son fáciles, sobre todo las Meyer, pero bueno, encontramos... ¿Cómo? Son toda gente amiga. Sí, no, también mío, pero bueno, son ring de boxeo. La última parte de las negociaciones son ring de boxeo, donde siempre salgo con más piña yo que los demás, porque esas, bueno, por tamaño. Pero hablando en serio, nosotros por nuestro modelo de negocio, siempre es a través de los grandes sellos discográficos o los managers o sellos independientes. Incluso hay contenidos que los producimos nosotros y que le pagamos los derechos al artista del vivo porque no tiene un contrato 360. Porque cuando el artista tiene un contrato 360 es inevitable caer en el escritorio del sello discográfico para nuestro modelo. Y tener un negocio o de bien de revenue share o un negocio de compra de esos derechos por determinado tiempo. Nunca son los derechos eternos, sino es una autorización para distribuirlo a través de nuestra plataforma durante 6 meses, 1 año, 2 años, y esos son los modelos con los que nosotros trabajamos. Es un poco lo que decía Sebastián, es la gran mayoría de los artistas, por lo menos los artistas que nos van a interesar a nosotros, que para que el negocio sea rentable, todos tienen reservados sus derechos, y en el propio vivo también, porque son las canciones las que se están reproduciendo. Perfecto. Diego, ¿y ustedes qué están haciendo entonces? ¿Cuánto tiempo queda un show después de que lo hacen? Bueno, esa elección la termina haciendo cada artista. Hay 2 cosas. Primero, el show que fue en vivo, muchas veces el artista o el manager o la productora decide que esté X tiempo para los que ya compraron. ¿Sí? Esa es una primera experiencia, ¿no? Está 24 horas, por si alguien llegó tarde, se pierde la fuerza del vivo, como decíamos. Y otro es el modelo VOD, que muchas veces después de estar el show, de haber sucedido, el show vuelve a estar en la venta bajo otro formato, generalmente es 1 semana. Pero tocando la recurrencia, que es lo que decías antes, para nosotros es fundamental, y en conversaciones con artistas, managers y productoras, cómo buscar que el artista termine haciendo no un evento, sino múltiples en el tiempo, para tener esa previsión. Y se están dando distintos casos. Por un lado, la gira virtual, sí, nosotros estamos haciendo giras virtuales, de hecho, este fin de semana empieza una gira virtual de una banda Conociendo Rusia que hace unas fechas en Europa, otras para Estados Unidos y más adelante para Latinoamérica, y por IP, por control, podemos controlar de alguna forma. Pero la otra forma es artistas que, como Pedro Aznar está haciendo hace 2 semanas, las primeras 15 canciones votadas y mañana las otras 15 votadas de la lista. O bien... Kevin Johansen va a hacer 4 shows donde partió su repertorio en distintos tipos de canciones, entonces un poco viene a cumplir la creatividad del artista y del manager en construir alguna propuesta de valor que tenga continuidad en el tiempo y no que sea one shot. Eso. Claro, perfecto, está clarísimo. Bueno, voy a la última pregunta y después vamos a pasar a las del público.
Justamente avanzando un poco. Bueno, Alejo, la gira virtual también Sí, para que ahí se acomoda en función del horario, digamos, ¿no? Es decir, claro. como lo que hablamos en algún momento, que no sé, 5 horas, tratar de utilizar el prime time, es decir, el rango horario que utilice la mayor parte de prime time es una parte de la gira. Y bueno, y el show va a volver a replicarlo para no perder esa experiencia en vivo en otra franja horaria, para otra zona. Esa es digamos, el concepto de la gira virtual, acomodado a lo que es el horario de los países, digamos. Perdón. No, al contrario, perfecto, que viene justo al caso y de la próxima pregunta. Avanzando un paso en el futuro, ya tenemos el streaming aprobado para los venues. Pronto esperemos, obviamente depende de la pandemia, pero se va a poder hacer un show, tal vez con menos público, en un venue y poder transmitirlo por streaming para más público, para más ciudades, más provincias. En España ya está haciendo, digo, tiene algún caso. Entonces, ¿cómo va a ser eso dentro de poco? Nosotros en particular estamos trabajando en una red donde tengo el objetivo de reunir entre 10 a 15 salas entre Latinoamérica y Europa, 100% vía streaming, con un sistema de cámaras especial que que ingestan todas las imágenes en la nube, con un sistema de inteligencia artificial, y me permite dirigirla en forma remota, o sea, dirigir la postproducción en forma remota y después ingestarla en GoMusic y de ahí a la redistribución. Es un proyecto que lo veníamos trabajando hace 2 años, que tenía ciertas trabas, el 100% de esas trabas se destrabaron con la pandemia, Claro. y nos da una gran oportunidad, así que apreté el acelerador con todo y estamos en una carrera para comenzar a armar la primera de estas salas, que va a ser en Barcelona, la segunda espero que sea Buenos Aires o Madrid. Hay un objetivo de la cantidad de salas, veremos cómo se va desarrollando todo, pero le estamos apostando exclusivamente a eso y no queremos que vaya a ser 6 meses este modelo. Cuando se abra la próxima fase, una sala que tiene 500 personas, quizás podamos hacerla con 50, y cuando se abra de todos en algún momento de nuestra vida, vamos a poder transmitir toda la experiencia. Pero nosotros en particular apuntamos ya a esas salas y que el usuario cuando ingrese pueda tener 10 salas en México, en Miami, en Colombia, en Santiago de Chile, en Barcelona, en Madrid, con distintas ofertas por semana, y pueda tener un catálogo con distintos artistas en distintas ciudades en una misma red. Perfecto. Diego, el ejemplo que vos querías mencionar de España. Bueno, nosotros estamos viendo lo que llamamos la omnicanalidad, como la realidad en que va a convivir la experiencia presencial con la posibilidad de romper las paredes del venue y que puedan verse en otros rincones, también bloqueando tal vez por IP en donde se está haciendo, para que no fagocite la venta local, o lo que quiera el productor, el manager. Lo que quería contar es como tenemos también operación en España y se está descuarentenando, o sea, se está abriendo, ya está en una fase avanzada, y ya se están haciendo eventos con público, pero con un público reducido, como decía Hernán. Ya están habiendo experiencias, hemos vendido el primer show que fue para nosotros, ejemplo, algo chico, pero que es simbólico, de un show donde tenía un público determinado y al mismo tiempo la misma cantidad de público o un poco más viéndolo de forma remota. Y nada, creo que es como un ejemplo que, por nuestra opinión, va a empezar a crecer cuando en las distintas regiones empiecen a pasar de fase y a convivir las dos realidades. Sebastián, ¿te imaginás dentro de poco trayendo a uno de tus artistas y haciendo un show de ese tipo? Sí, insisto, creo que si pasamos de forma exitosa esta primera etapa que estamos trabajando, los artistas ya se los escucha que están mucho más animados, ¿no? Porque encuentran una posibilidad para poder llegar a sus fans. Si esto se instala de buena manera, sin duda va a acompañar lo que son los espacios limitados, y sin duda va a acompañar después cuando se vuelva al full capacity, mostrando experiencias diferentes. Sí, es un camino que ya empezó, pero insisto, es clave que la experiencia sea adecuada, digamos. ¿Pero van a dar los números para un artista internacional, por ejemplo? A ver, lo que es show en vivo, lo más importante de nuestra industria es el show en vivo, digamos, ¿no? Todo esto que estamos transcurriendo ahora es producto de una situación particular,
y que después se va a anexar al negocio del show en vivo, ¿no? Eso todos apuntamos que pronto podamos disfrutar los shows de la misma manera en como lo disfrutábamos antes, con la posibilidad de tener una experiencia por streaming porque no estás en el lugar, o porque el show se agotó, bueno, por diferentes circunstancias se puede abrir una ventana que antes era más difícil a que el usuario pueda vivir esa experiencia. Sí, todo pasa, es muy importante lo que le pasa al artista con todo esto. Sí, hoy, a partir de esta situación, todos los artistas están buscando hacer este tipo de actividades, todos con muchas preguntas, con muchas dudas. Hay artistas que todavía no se animan a cobrar una entrada por streaming. Digamos, entonces hay que ver, están viendo las experiencias de otros artistas, cómo responde la parte tecnológica. Dependemos 100% del internet de cada uno de los usuarios, lo cual no hay poco control sobre eso, a diferencia de un show en vivo, donde uno controla el 100% de las variables. Entonces, esto es por etapas. Si la primera etapa todo pasa como aprobado, para decirlo, desde el negocio, desde la experiencia del artista, de la experiencia del usuario, creo que ahí es algo que va a quedar instalado, pero que va a ser anexo al show en vivo. El negocio central, y mirándolo como productora, digamos, es el show en vivo, digamos. Yo creo que esto es un gran paradigma, es un gran cambio del paradigma de consumo, porque si antes vos no podías pensar en artistas grandes, como hay en una de las preguntas que hablaban sobre Lady Gaga o los Rolling Stones, claro, donde un ticket puede salir $300 o $400, y una X cantidad, limitante cantidad de audiencia en el lugar, porque va a depender del tamaño del venue, o del tamaño del estadio, siguiendo con estos artistas. Aquí es un negocio donde nuestra opinión, donde nosotros lo que creemos que tiene que ser muchísimo más accesible económicamente, pero mucho más accesible, y mucho más masivo, donde poder que ingresen 2 millones de personas, de espectadores, durante 48 horas a ver ese contenido en vivo y la retransmisión. Y que quizás tengan que pagar $2, pero me parece que es un gran cambio. Hay que ver también si los artistas acompañan a ese, si el segmento grande de artistas acompaña a ese segmento, porque también está el requerimiento del usuario. Si el usuario paga $400, no tiene las mismas expectativas que cuando paga 2. Entonces hay ciertos temas técnicos que pagando $2 uno los deja pasar porque está viendo el artista. Y intuyo, y esto es simplemente una intuición, no hay un análisis gran profundo, es que se van a desarrollar otro tipo de formatos para colaborar con la monetización. Desde los modelos crowdfunding hasta los modelos de donación de los propios espectadores. Nosotros tenemos el proyecto, aún es proyecto, de armar nuestra propia criptomoneda para poder que el usuario le pueda pagar a los artistas con esa criptomoneda. Yo creo que van a ir desarrollándose un montón de alternativas. Sí, perdón. No, pues tenemos que pasar las preguntas del público, ya nos quedamos sin tiempo y en internet hay que cumplir los tiempos. Me quería quedar con algo más de Cristian, de lo mismo en Chile, que la situación es más grave, pero perdón, vamos a pasar a las preguntas. Entonces, concretamente, tenemos un conocido como Juan Manuel López, de Camuca, de 6 Pasos, que pregunta si es posible que toquen 2 músicos en lugares diferentes del planeta y si la tecnología avanzó o el delay lo sigue haciendo imposible. ¿Qué opinas de eso? Nosotros no tenemos esa tecnología, pero sí tenemos un partner que te permite, que pasa por nuestra CDN, y con nuestra CDN yo no tengo delay, pero el feature ese nosotros no lo tenemos desarrollado, pero sí existe, está en el mercado. Perfecto. No sé si los demás. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? Si no... Bueno, Joel Barradas, otro amigo, nos pregunta cómo es el negocio en general. ¿Es siempre revenue share o cómo se organiza? Diego, no sé si... Y nosotros apostamos por un revenue share para acompañar al artista en el esfuerzo y nada, ser como compañeros del éxito y apuntar siempre a eso. Así que nosotros siempre, ese es nuestro modelo. Perfecto. En nuestro caso,
Depende de cómo se mire el negocio, si es a través de un servicio de ticketing, es un servichar, digamos, como cualquier servicio de ticketing cobra, somos productora y coproducimos eventos con los artistas, o desarrollamos directamente el evento de un artista, digamos. Depende del modelo de negocio que se presente, ¿no? Una importante pregunta de otro gran protagonista de la industria como Gabriel Máspero, nos dice algún comentario sobre el pago de los derechos autorales a DAIC y el 12% de los tickets, el valor fijo a sponsors, ¿qué podemos agregar de eso? Es fundamental que hablemos, que lo mencionemos. Lo estamos trabajando con la Asociación de Música y Teatro, venimos con charlas muy avanzadas con SADAIC. Sin duda se planteó toda una polémica alrededor de esto, como también lo que puede llegar a ser el IVA, porque la industria nuestra en el show en vivo no lleva IVA. Son cuestiones que se están terminando en los próximos días, pero ya estamos avanzando para reacomodarlo a la realidad del streaming versus la realidad del vivo, digamos. Pregunta Gustavo Castro, también de Telefónica, ¿cuándo esto es viable, por supuesto, para shows grandes, ¿no? Un poco tiene que ver con lo que te mencioné antes, Sebastián, un show habla de los Rolling Stones o Lady Gaga, se puede hacer perfectamente por estas metodologías, ¿no? Sí, totalmente. Perfecto. Yo ya vamos a una última pregunta del público, y después ya le voy a pasar nuevamente a Ariel. Pregunta Alejandro de Bagué, el manager de Nahuel Pamisi, ¿qué función tendrán los sindicatos de músicos y respecto a los sponsors, cómo queda la participación? Y si, no sé, los sindicatos de músicos, ¿alguien tiene algún contacto de eso, alguna idea? Sí, nosotros estamos trabajando con varios a nivel regional o en distintos mercados. Para nosotros es muy importante porque es el acceso a distintos artistas. Y la realidad es que me estoy encontrando con sindicatos que están haciendo un gran esfuerzo por buscar otras alternativas de monetización y muy preocupados en los artistas que además sufren, quizás los medianos o artistas underground, que son los que más sufren la pandemia por sus ingresos, o no están muy disminuidos. Pero para nosotros es un partner más con el cual nos llevamos muy bien y estamos encontrando muchas vías de participación. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo, se nos va quedando el tiempo, es un tema genial que da para mucho más, pero doy pie a Ariel Barlaro para el cierre, te dejo 2 minutos, Ariel, perdón si nos pasamos 1 minuto, pero la verdad que da para más, y bueno, danos por favor tus comentarios y despedida. Muchas gracias, Alejo, gracias a todos, la verdad que ha sido un panel muy enriquecedor. Recién estaba mirando las encuestas que hicimos y todo el mundo tiene muchas ganas de seguir con este tema, todo el mundo quedó muy contento, así que bueno, para quienes se perdieron una parte del evento o lo quieren volver a ver, mañana van a recibir un mail, por mail, digamos, un link para descargar la grabación de este panel virtual que va a estar disponible. Y bueno, gracias a todos por participar en este evento y quiero invitarlos al próximo evento virtual donde vamos a hablar de la nueva normalidad y el impulso al Premium VOD y al VOD transaccional para películas de cine. Es el otro costado. Ahora vamos a ver el cierre de las salas de cine y la posibilidad de ver estrenos por VOD. Va a ser el próximo martes, 30 de junio, a la misma hora, 1 de la tarde Argentina y Brasil, 11 a.m. en México y Colombia, mediodía justo puntual en Miami y 9 de la mañana en Los Ángeles. Hasta el martes entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chau. Hasta luego.